¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8:08. Estamos comenzando algo retrasado nuestra edición de hoy debido a las informaciones en vivo en el punto de prensa que escuchábamos de autoridades recién en el Palacio de la Moneda. Pero ya estamos listos para empezar con estos 30 minutos de las informaciones del día. Rápidamente nos vamos a nuestros titulares. Un adelanto de los temas que estaremos revisando el día de hoy. Les contaremos, entre otras cosas, de la discusión en torno a la reforma tributaria que va avanzando en el Congreso. Ayer el ministro Mario Marcel expuso en la Comisión de Hacienda de la Cámara los detalles respecto a un nuevo paquete de indicaciones que va a preparar el Ejecutivo, es decir, cambios, modificaciones al texto que han sido consensuadas y conversadas también con la oposición. Es bien importante este documento porque finalmente se trata de más de 20 indicaciones en un texto extenso que aborda algunos temas que preocupaban precisamente a la oposición. Cómo estimular la inversión, cómo avanzar también en incentivos a la productividad. Es parte de los temas que recoge precisamente este documento. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el ministro Mario Marcel ayer tras la presentación en este debate que ya entra al área particular del proyecto de reforma tributaria. Por otro lado, también vamos a estar contándoles del ranking Fraser, que mide competitividad minera a nivel internacional. Hoy día el Diario Financiero entrega un adelanto de este ranking que elabora anualmente esta institución norteamericana y que muestra cómo Chile ha ido perdiendo terreno en términos de competitividad respecto a otros países, a otros distritos mineros. 25 puestos ha caído en los últimos 3 años nuestro país, de acuerdo a este listado. Después de estar en el top 10, ha ido perdiendo terreno y los expertos aseguran que esto se debe fundamentalmente a una serie de políticas que se han implementado en el sector, que han generado incertidumbre desde el punto de vista de la inversión minera, y eso ha ido afectando entonces el atractivo que tenía Chile a manos de otros países que han ganado terreno, por supuesto. Les contamos más en unos instantes. También vamos a hablar de un dato que es muy preocupante. En las próximas semanas, vamos a conocer los detalles de la reforma de pensiones que va a presentar el gobierno. Bueno, hay un punto específico que genera mucha preocupación hace tiempo y tiene que ver con los trabajadores independientes y los niveles de cotización muy bajos que tienen en nuestro país. Cerca del 90% de los trabajadores no cotizaría para la vejez de este segmento de trabajadores, de los independientes, de acuerdo a un estudio del Observatorio de Contexto Económico de la UDP en conjunto con la organización Chile Mujeres. Estos antecedentes son súper preocupantes en la medida en que este segmento de la población muy relevante en la masa laboral está quedándose sin fondos y habrá que generar los mecanismos también para ayudarlos con sus pensiones en el largo plazo. Los detalles sobre este estudio los vamos a revisar pronto. Y a nivel internacional también analizamos lo que ocurre con los resultados de algunas empresas, época y temporada de resultados en Estados Unidos, donde destacó ayer lo que ha ocurrido con Netflix, que a comienzos de año estaba en una posición bien crítica. Hoy día ha entregado detalles respecto a cómo le fue en el tercer trimestre, con buenos números. Más de 2 millones de suscriptores nuevos fue lo que sumó la empresa norteamericana de streaming, revirtiendo así una tendencia de pérdida de suscriptores a comienzos de año. Un dato bien interesante no solo por la situación financiera de la propia empresa, que ha sido premiada en la bolsa, digamos, con estos resultados, sino también por las señales que muestra respecto a este dinámico sector de la producción de contenidos audiovisuales. Los detalles también los veremos pronto. Y revisamos los números de los mercados, lo que ha ocurrido en estas primeras horas de transacciones en el mundo, lo que vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica. Números positivos en Europa, con ganancias de 0,57% para el indicador Eurostock, que pondera distintos indicadores bursátiles europeos. Londres, por otra parte, cayendo 0,04% levemente, mientras que el Hang Seng en Asia cerró la mañana de operaciones con pérdidas, 2,38%. En el Nikkei, en tanto, 0,37% fue el resultado para el día de hoy de cotizaciones que terminaron en terreno positivo. Un dato que ha movido las bolsas el día de hoy, sobre todo en Europa, tiene que ver con la inflación en Europa, precisamente en la eurozona, para ser más específico, que ha escalado a un 9,9% en el mes de septiembre. Son 8 décimas más respecto a lo que se había registrado en agosto en el dato anualizado, aunque todavía está por debajo de las estimaciones del mercado, que esperaban algo más. Dato bien importante para seguir también durante el día en torno a la discusión sobre la inflación en el mundo y en particular en este caso en Europa. Bien,
8:12. Vamos a profundizar en lo que ya le contábamos. El gobierno ha presentado a través del Ministerio de Hacienda las indicaciones a esta discusión de la reforma tributaria. Hay varios cambios específicos, pero lo que buscan fundamentalmente estas modificaciones de parte del Ejecutivo es ir generando estos puentes de acuerdo con la oposición para de esa forma entonces abrirse a cierto apoyo político a esta reforma tributaria que ha sido cuestionada precisamente por el sector de Chile Vamos. De hecho, son 28 indicaciones en total, un documento de 90 páginas, y lo que ha sido valorado fundamentalmente por el ministro Marcel es que es fruto, estos cambios que se van a introducir al proyecto, de esos acercamientos y negociaciones con el sector opositor. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a este punto. En primer lugar son las medidas en favor de la inversión, en particular la aplicación de depreciación semi-instantánea en el 2023 y la creación de un fondo de créditos tributarios a asignarse anualmente a las empresas que estén desarrollando proyectos de inversión con un alto efecto multiplicador, las modificaciones a el tratamiento tributario de las rentas por arriendo de propiedades de FL2, y el otro es el cambio de la base de la tasa que se aplica que se aplicaba originalmente sobre utilidades retenidas. Bien, varios cambios entonces que se van a aplicar respecto a algunas medidas para generar más incentivos a la inversión, precisamente para generar estímulos desde las políticas públicas y desde el Estado en esta línea, y también recogiendo, como decíamos, algunas de las demandas que habían planteado los parlamentarios opositores que tenían que ver con esto. Veían en esta reforma una que busca recaudar mucho pero que no genera más estímulo para mayor inversión productiva, y ese punto lo empieza a recoger al menos en esta discusión. Ahora, de acuerdo a algunos analistas citados en los diarios de esta mañana, no cambia en todo caso el sentido de la reforma y el corazón, el núcleo de esta reforma previsional. De todas maneras, el ministro Marcel valoraba el clima de conversación dentro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en un momento en que empiezan a revisar ya el detalle del proyecto y se empieza a votar pronto esta iniciativa. Son 28 indicaciones que tienen 90 páginas de extensión. Yo creo que eso da una idea de la flexibilidad que ha tenido el Ejecutivo, porque pensemos que el proyecto original tenía, me parece que eran 244 páginas de extensión, estamos presentando 90 páginas de indicaciones, lo cual claramente señala que el Ejecutivo ha tenido bastante disposición a ir mejorando el proyecto, y creemos que ha sido un comienzo muy alentador, particularmente porque después de las diferencias que se produjeron en la votación en general hace 2 o 3 semanas atrás, los diputados, particularmente de Renovación Nacional, nos han planteado una disposición muy constructiva. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que ha ocurrido esta semana en el debate respecto a cómo la inflación está golpeando a los sectores más pobres en nuestro país. Esta semana conocíamos que la canasta básica ya supera los 60.000 pesos, en un aumento superior al 23% en comparación a un año atrás. Ese es el efecto directo que tiene la inflación, sobre todo en aquellos productos imprescindibles para las familias chilenas. María Luisa Carrón reportó el tema y tiene una nota. Este té yo lo compraba antes 4.500 pesos, que es 1 kilo, ¿ya? Y la canela, que yo hago los paquetitos, ahora este me costó 6.000 y tanto, 6.500 y tanto. Casi 2.000 pesos de diferencia para esta emprendedora que tiene un local en Maipú, que ha tenido que ir variando sus preferencias. Aparte ahora tú ya no estás buscando calidad, tú estás buscando economía. Y ahí está lo malo, porque por ejemplo, en mi lugar yo siempre busco la calidad. ¿Te fijas? Porque igual en eso soy como media cuadrada. Pero yo creo que ya ahora voy a tener que empezar a ver la economía también. Porque simplemente el dinero ya no rinde como antes. Ella no es la única emprendedora que ha visto cómo los precios suben y suben. Los comerciantes llegan hasta Lo Valledor buscando mejores alternativas ante un complejo escenario económico. Todos los días sube algo. Ya tú vienes a comprar, no sé, pues si una margarina costaba 950 pesos, hoy día está 1.100 pesos. Y todos los días tengo que estar preguntando el precio porque todos los días sube un margen. Y aquí está cambiando precio, pero hay muchas veces que uno no puede traspasarle eso al consumidor, así que uno tiene que quedarse con el mismo margen. Es que hay alimentos que simplemente no dan tregua. La margarina, que antes estaba más barata, ahora está más cara la margarina. Estaba a 1.000 y tanto, ahora está a 2.000, casi 3.000. ¿El pote de cuánto? De medio.
La margarina tuvo una variación mensual de un 11,2% y un acumulado a 12 meses de más de un 31%. Ya no es posible encontrar una a menos de 200 pesos en su formato más pequeño. Los comerciantes aseguran que el alza ha sido paulatino. Se ha notado bastante un alza en todo lo que es los productos margarina, que nosotros acá por lo general es el producto más masivo, más que una mantequilla, por razones obvias, porque es un producto que sale más barato al consumidor final. Y aunque sigue siendo la alternativa más barata, duele más su compra en los últimos meses. Otro producto esencial que ha aumentado de precio es la leche en polvo. En un mes tuvo una variación de casi un 9% y en los últimos 12 meses de más de un 33%. El té no se ha quedado ajeno, también subió casi un 9% entre agosto y septiembre y más de un 20% en el último año. Y atención los amantes de esta infusión, porque los expertos no tienen buenas noticias. Es probable que también encontremos un aumento en el precio para el año 2023. Esto se debe por dos factores. Uno, porque el precio del té es dolarizado. De hecho, Chile, el 37% del té lo importa desde Sri Lanka y el 20% lo importa desde Kenia. Por lo tanto, esto, si viene importado, está dolarizado. Y también influye el cambio climático. Junto con el tomate y la zanahoria, la margarina, la leche en polvo y el té son los productos de la canasta básica de alimentos que más subieron de precio. Tenemos bienes específicos como la leche en polvo, que tiene como derivado principal la leche, la margarina, que tiene como derivado principal el aceite vegetal, y el té han incrementado su valor. Esto responde al alza en los fertilizantes que encarecen la cadena de producción, sumado también al alza en el precio del petróleo. Entonces, por lo tanto, seguimos viendo shocks en la oferta que encarecen los alimentos. Y por todo esto y el factor de las celebraciones 18eras es que la canasta básica de alimentos volvió a subir en el mes de septiembre, alcanzando una cifra récord. Llegó a poco más de 60.000 pesos por persona, es decir, en todo lo que va del año aumentó su valor unos 10.000 pesos, porque comenzó enero con casi 51.000. Tuvo una variación mensual de un 2,3% y ya tiene un acumulado a 12 meses de más de un 23%. El 90% de los elementos que componen la canasta básica de alimentos subió de precio durante el mes de septiembre, 71 de los 79 productos que la componen. Y lo hicieron en promedio un 3,2%, siendo el más alto el tomate con un 16,5%. Los precios en nuestro país no dan tregua, pero expertos y autoridades confían en tener mejores noticias en los próximos meses. El menor crecimiento de la inflación y las proyecciones del ministro de Hacienda para este último trimestre del año evidencian que las presiones inflacionarias van a ir cediendo y esto podría impactar en la canasta básica de los próximos meses. Canasta básica que sigue siendo golpeada por la inflación. El aporte estatal, que llega a unos 3 millones de personas, está en más de 10.000 pesos por carga y subiría a más de 11.300 pesos debido al alza en el costo de los alimentos. Estamos de vuelta a 8:24 para conversar de un interesante tema. Las empresas chilenas se están adaptando a nuevos criterios y exigencias por parte de las autoridades. Recientemente, el pasado 4 de octubre, la CMF publicó una guía específica que orienta la implementación y la aplicabilidad, además de ciertos criterios que buscan transparentar los niveles de sostenibilidad de las empresas. Bueno, a eso están abocados las empresas por estos días, preparando esos reportes precisamente y adaptándose a estas nuevas normativas. Conversamos de este tema y para eso estamos en contacto a esta hora con Susana Sierra, CEO de BH Compliance. Gracias por el contacto, Susana. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Bueno, este ha sido un tremendo desafío y así lo reflejan algunas encuestas de las que podremos profundizar pronto. Pero, ¿qué significa esto desde el punto de vista de cómo las empresas deben responder a estos nuevos estándares que parecen ser bien avanzados en nuestro país? Bueno, efectivamente hoy día a nivel mundial lo que está pasando es que cada vez las empresas tienen más exigencias, vivimos en entornos más complejos y las empresas también tienen que formar parte de la sustentabilidad para el futuro. Y esto se ha traducido muchas veces en los criterios ESG, llamados por sus siglas en inglés, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Y efectivamente la CMF, tratando de impulsar a que efectivamente las empresas apoyen o avancen en estos criterios, ha lanzado esta norma general 461, donde las sociedades anónimas van a tener que mostrar o en el fondo reportar en sus memorias anuales sus criterios de sostenibilidad.
Ajá. Susana, ¿y este proceso cómo ha sido para las empresas? ¿Cómo lo ven ustedes desde el trabajo que hacen con ellas precisamente para ir avanzando en la posibilidad de reportar sobre estos temas? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, estamos lanzando un índice que se llama G-Metrics, donde las empresas podrán medir la G de gobernanza, porque esta letra, en el fondo, esta G o la parte de gobernanza es la que termina sosteniendo a los criterios ambientales y sociales. Por lo tanto, basados en estándares del Foro Económico Mundial, es que estamos midiendo cada uno de los aspectos que componen la gobernanza, y esto incluye los criterios de ética en los negocios, de composición del directorio, de la lucha anticorrupción, las estrategias tributarias, las de libre competencia, etcétera. Y esto es muy relevante porque tiene que ver fundamentalmente con la esencia de la manera de hacer negocio, ¿no? Exactamente. Y bueno, nosotros como BHC Compliance ya llevamos años trabajando. Tenemos una plataforma donde lo que hacemos es ir monitoreando todos los procesos que las empresas tienen para prevenir la corrupción o prevenir delitos económicos. En Chile esto llega al año 2010 por la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, donde el principal foco de esto, el espíritu de esto es decir, bueno, las empresas tienen que tener procesos, tienen que tener modelos para hacer todo lo posible por prevenir la corrupción o delitos relacionados a ellas o temas que las pueden beneficiar. Y por lo tanto, nosotros llevamos años midiendo distintos procesos que las empresas hacen y que están muy en la parte operativa, desde las políticas de proveedores, de recursos humanos, comerciales, de donaciones, porque muchas veces efectivamente las intenciones están y los procesos están por escrito, pero también muchas veces el corto plazo, muchas veces autojustificaciones, tener que cumplir con metas, hace que las personas, porque tenemos que recordar que las empresas están compuestas por personas y todas las personas tenemos, o en el fondo podemos tener incentivos perversos a desviarnos muchas veces de estos procesos que está poniendo la empresa, y por lo tanto es importante medirlos y poder gestionarlos. Por eso mismo que es tan importante en el tema de sostenibilidad y sobre todo en este criterio de la G de gobernanza, poder trabajar y poder ir midiendo. Acá no se trata de tener todo perfecto de un minuto hacia otro, sino que se sepa, que se vea. Muchas veces no hay visibilidad de estos procesos, no hay visibilidad del cómo se están haciendo las cosas, y nosotros como empresa estamos comprometidos a poder dar visibilidad a ese cómo, a muchos temas que a veces no se ven porque están muy en la base. ¿Y cuál ha sido el principal desafío para las empresas, a tu juicio, para poder implementar esto? Pareciera que no ha sido tan fácil este proceso porque, bueno, es bien reciente. Las empresas han tenido que ir aprendiendo también a cómo establecer estos criterios. Yo creo que el principal desafío primero es un cambio cultural, de cómo efectivamente se hace empresa, pero sobre todo en este mismo tema de gobernanza, muchos temas que a veces se daban por obvios, o que Chile es un país pequeño en general, por lo tanto muchas empresas de las que tenemos que estar muy orgullosos porque han ido creciendo, han ido saliendo al mundo, pero los procesos de crecimiento muchas veces no son fáciles, y sobre todo en estos temas de gobernanza, cuando a veces partimos con empresas familiares donde efectivamente todos se conocen, todos son parte de la familia y después van creciendo. ¿Cómo vamos poniendo estos estándares? Y otro de los grandes problemas que yo siempre he visto que hay en Chile es que muchas veces no nos decimos las cosas a la cara, y muchas veces de estos mismos temas, de poder visibilizar, de poder medir los procesos, a veces no nos atrevemos porque no se vaya a sentir mal de que efectivamente estoy diciendo algo, en vez de transparentar las cosas, medirlo y tener criterios súper objetivos. Entonces, yo creo que el principal desafío es empezar a ver cómo estamos haciendo las cosas. Nos basamos mucho en el resultado, en la última línea del Excel, en cómo nos fueron las utilidades, cuánto aumentaron las ventas, cuánto disminuyeron los costos, pero nos basamos poco en el cómo estamos logrando esos resultados, y yo creo que ese es el principal desafío, y también eso es parte de las herramientas que nosotros ofrecemos, poder visibilizar cómo, y no tratando de tenerlo todo perfecto en el minuto cero, sino que al verlo nos podemos ir poniendo también metas de objetivos para los siguientes años. Sí, claro. Ir orientando las acciones también que va adoptando la empresa después a futuro. Susana, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchas gracias. Chao, que estén bien todos. Buen día. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en minutos. Con Fresia Soltov comenzamos Noticias Express.